Número uno, la primera cosa que no es creada es la palabra, y esa palabra es eterna. Número dos, la segunda cosa que no es creada es el agua. Número uno, le enseñé que es la palabra, eso es eterno. Y número dos, la segunda cosa que yo encuentro en Génesis capítulo 2 es que hay algo que no es, que es eterno, que es algo que no fue creado, y son las aguas. Y yo quiero que vaya a Génesis capítulo 1, versículo número 2. Génesis capítulo 1, versículo número 2. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vea, lo primero que creó Dios fueron los cielos, varios. Más adelante, un domingo después, le voy a enseñar cuántos cielos existen bíblicamente. Número 1 dice: y la tierra. Pero el versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y mira, note esto: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que note muy bien esto. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué fue lo único que Dios creó en Génesis 1:1? Cielos, tierra. Dos cosas. ¿Cuándo Dios creó las aguas? No las creó. Por eso yo le dije a usted que Dios cambió de residencia. Es decir, antes que Dios creara los cielos, Dios tenía que tener un lugar donde Él vivir, o un lugar donde Él habitaba. Y yo estoy convencido que Él habitaba en las aguas, y que ahora sigue habitando en las aguas, porque Él dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas ya existían. Las aguas son un ingrediente eterno. Las aguas no son creadas. Note, no son creadas, son eternas. ¿Por qué? Porque no fueron creadas. Entonces lo voy a repetir una y otra vez hasta que usted lo pueda entender. Entonces, las aguas no son creadas. ¿Qué son las aguas? Quiero que pongan mucha atención. La palabra agua en el original hebreo es la palabra majim. Una vez más, esta palabra es la palabra majim, y significa aguas vivas y aguas eternas. La palabra majim significa aguas vivas y aguas eternas. Quiero hacer algo que te va a impresionar. Si las aguas son eternas, esto significa que nunca se van a terminar o nunca se van a acabar. Todo lo que es eterno se va a acabar. Perdón, no se va a acabar. Lo que no es eterno sí tiene un principio y tiene un fin. Todo lo creado tiene caducidad. Lo no creado no tiene caducidad. Esto es poderoso. Nosotros, los seres humanos, estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Y más adelante le voy a enseñar esto, porque quiero que usted entienda que hay una parte de nosotros que es eterno, y hay una parte que es tierra, que no es eterno. Entonces, Majim significa aguas vivas y aguas eternas. Número 2, aguas, hablando de una sustancia básica original. Número 3, las aguas hablan de lo que nosotros bebemos y es algo líquido. Todo esto es agua. Y quiero enseñarle algo impresionante que yo sé que a usted le va a impresionar. Escuche esto. ¿Qué es y cómo es el ciclo del agua? Se conoce como el ciclo del agua o el ciclo hidrológico a uno de los circuitos bioquímicos más importantes del planeta Tierra, en el cual el agua sufre una serie de transformaciones. Esto usted tendría que escribirlo. El agua, que es eterna, sufre un ciclo de transformaciones. Esta agua tiene el poder de ser transformada, y dice que esta agua sufre una serie de transformaciones y de desplazamientos fruto de sus reacciones como físico-químicas, atravesando los 3 estados de la materia. Número 1, líquido. Número 2, sólido. Y número 3, gaseoso. ¿Por qué? Es importante saber que el agua es una de las sustancias más abundantes del planeta. Se dice científicamente que el 75%
de la superficie terrestre se halla cubierta por agua líquida, del cual el 96.5 es agua salada de los océanos. Del agua dulce restante, un 69% se halla congelada en los casquetes polares, y al mismo tiempo entre 1% a un 4% de los gases de la atmósfera corresponden al vapor del agua. Por ende, el ciclo del agua es vital para el mantenimiento y la estabilidad de nuestro planeta, no solo para la vida tal y como la conocemos regularmente del clima, sino como una temperatura vital para el cuerpo humano. Es decir, que esta agua es eterna. Este planeta, pónganme atención, este planeta donde usted y yo vivimos está rodeada por el 75% agua y el otro 25% es tierra. Quiere decir que este planeta tiene 25% tierra, que quiere decir algo creado, pero tiene 75% algo que no es creado. Quiere decir que este planeta en el que usted y yo vivimos tiene más eternidad que lo que usted puede imaginar. Era para que usted aplaudiera, era para que usted de verdad tirara un grito de júbilo, de alegría y dijera: ¿cómo la tierra, que solo tiene 25% de creatividad, tendrá más poder que el 75% de eternidad que tenemos? De esa misma manera, nosotros los seres humanos estamos igual. Tenemos un 75% de nuestro cuerpo es agua y solo un 25% es tierra, y más adelante lo voy a explicar. Pero esto es muy importante entender, que nosotros los seres humanos tenemos el 75% de la eternidad. Nosotros, ponga atención, nosotros los seres humanos estamos compuestos por un 75 agua y un 25 de tierra. Es decir, nuestros cuerpos están llenos de agua. Quiere decir que el 75% de nosotros es eternidad. Nosotros, el 75% de nuestro cuerpo es eterno, está rodeado de agua. La palabra de Dios dice que Dios habita ¿dónde? En la eternidad. Dios no está en tu cuerpo, Él está dentro de tu cuerpo. Alguien tiene que decir amén. Él no está en la carne, Él está en el agua. Donde hay agua, Dios ahí se está moviendo. ¿No te acuerdas lo que te acabo de leer en Génesis 1:2, que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Yo profetizo como hombre de Dios que en este momento la tierra que está gobernando tu ser cambia y Dios empieza a gobernar tus aguas. Hoy declaro que Dios produce un movimiento de aguas en tu interior, y esas aguas estancadas de incredulidad y esas aguas estancadas de suciedad cambian, y Dios remueve las aguas de tu interior, hasta como dice la Biblia, que de tu interior saltarán ríos que saltan para vida eterna. Dios lo dijo una vez y otra vez y otra vez, que dentro de nosotros hay eternidad, dentro de nosotros hay agua que son ríos y saltarán para vida eterna. Yo no sé usted, pero yo soy eterno. El 75% de mi cuerpo es eterno. Lo que usted ve, este cuerpo bello y hermoso, no es eterno, es tierra. Y usted ha invertido más en su tierra que en su agua. Cuando tu tierra se va a podrir en un panteón, porque eso solamente es tierra y eso sí es creado. Pero el 75% que tenemos dentro tomará una transformación como el ciclo del agua para ser transformado y estar con el Señor siempre. Esto es lo poderoso de este mensaje de la eternidad, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y esta es la vida eterna. Usted tiene que escribir diciendo: yo soy agua y por mi cuerpo hay eternidad. Y Dios se mueve, así como en el principio no había ningún ser humano, pero había agua, y Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo declaro que en esta preciosa tarde el Espíritu de Dios se mueve en tus aguas, y Dios se mueve en tus aguas, porque Dios necesita eternidad para poderse mover. Es en la eternidad donde Dios se mueve. La pregunta es: ¿qué es la eternidad? La palabra eternidad es la palabra olam, y la palabra olam significa
un tiempo muy lejano o perpetualidad para siempre, tiempo más remoto, tiempo distante, desde siempre y para siempre. La eternidad desafía la imaginación y la comprensión del hombre. No es un objeto, no es un lugar, ni periodo de tiempo, no tiene principio ni tiene fin, no es físico, es un estado. Eso es eterno. Y le cuento que Cristo Jesús vino a esta tierra con un propósito: a darnos vida eterna. Una vez más, ¿a qué vino? A darnos vida eterna. Pero ¿cómo tú recibirás la eternidad si ni siquiera sabes qué es la eternidad? ¿Cómo podemos tener una vida eterna si ni siquiera sabemos la definición de la eternidad? Por eso es importante que usted y yo conozcamos este tema y aprendamos a ser eternos. Quiero que usted mire un versículo, Isaías capítulo 57, versículo 15. Y Dios dijo esto: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita ¿qué? La eternidad. ¿Qué habita Dios? La eternidad. Te tengo un golpe, pero en el gancho al hígado. ¿Dónde Dios habita, pastores? Entonces, ¿cómo usted creen que Dios está en el cielo si el cielo no es eterno? Este es un golpe tan fuerte a la religión, porque todo mundo asume que Dios está en el cielo, que Dios está en el cielo, que Dios habita en el cielo, cuando los cielos ni siquiera habían sido creados, cuando Él ya existía. Él dice que Él habita la eternidad. Y los cielos no son eternos. Los cielos van a pasar un día. Y si los cielos van a pasar un día, o sea, ¿se acabará la casa de Dios? No, mi hermano, Él no habita allá, ni está allá, ni le interesa allá. A Dios le interesa más habitar en ti. Alguien tiene que decir amén conmigo. Hay algo más importante para Dios que son los cielos. Hay algo más importante para Dios que los cielos. ¿Y sabes qué es lo más importante para Dios? Tu cuerpo, tu vida. Él es ahí donde Él quiere habitar. Y Él dice: yo, el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y Él dice: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él está hablando que hay una habitación más importante que los cielos, y esa es la habitación nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu, el templo de Dios. Y Dios quiere habitar en ti y Él quiere habitar en mí, pero tenemos que ser humildes en el espíritu. Tenemos que ser hombres quebrantados y tratar de vivir una vida de santidad. Una vez más, quiero que leamos Isaías 57:15. Porque así dijo el alto, así dijo el sublime, el que habita ¿qué? La eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Y Él dice: yo, está hablando Dios, yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y con quién? Y con los humildes. ¿Con quién? Con los humildes. Qué humilde tendrá que ser aquí. ¿Para qué? Para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, esto es importante entender, que Dios está buscando seres humanos donde haya una vida de santidad y donde Él pueda morar para vivir y habitar en cada uno de nosotros. Quiero ver que usted pueda escuchar esto que le quiero decir. Según la edad y el ser y el sexo, el porcentaje de agua en el cuerpo humano puede variar. También es diferente dependiendo cada etapa de la vida. Se estima que entre el 65 y el 75% del peso corporal de una persona es agua. La variación oscila entre el 50 y el 75% según cada etapa de la vida. Los bebés y los niños, o sea, los recién nacidos, tienen entre un 70 y un 80% de agua. A partir de un año baja entre el 60 y el 75. Los adultos, el porcentaje se mueve entre el 50 y el 65. Los ancianos, entre los 50 y los 60 según su medida. Según el sexo también hay variaciones. Ponga atención, según el sexo quiere decir que nosotros estamos compuestos por agua. Y quiero enseñarle esto: entre el 80 y el 90%
de la sangre que nosotros tenemos en el cuerpo es agua. Entre el 80 y el 90% de nuestra sangre es agua. La piel que nosotros tenemos contiene entre un 70 y un 75, que esto es el líquido. El corazón, el hígado y los riñones entre un 70 a un 80%. Los pulmones alrededor de un 85%. Esto es para los que no fuman, porque el que fuma tiene más humo que agua. Los huesos contienen, escuchen, los huesos contienen entre un 22 a un 25% de agua. Los músculos entre un 70 y un 75%. El cerebro, no los que creen en la teoría de Darwin, sino los que creemos en Dios, el cerebro tiene un 75 a un 85% de agua. El tejido graso hasta un 10% de agua. Los ojos con los que nosotros miramos están compuestos entre el 90 al 95% de agua. Quiere decir que todo nuestro cuerpo es agua. Entonces, si nosotros somos agua, quiere decir que usted y yo en cualquier momento podemos entrar al ciclo de la transformación. Por eso la Biblia habla de una transformación. Esta carne no se transforma, sí se transforma en más viejo y más viejo, pero no en un cambio de carácter, no en un cambio de liderazgo, no en un cambio de sabiduría, sino en el agua de nosotros. Qué interesante es darnos cuenta que nosotros mismos estamos llenos de agua, y una vez más el agua es eterna. Quiere decir que hay eternidad dentro de nosotros. Es más, la parte donde Dios vive en nosotros no es en la carne, es en ese sistema de agua. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Eclesiastés capítulo 3. Yo quiero que todas las personas que están conectadas ahí en su celular diga: yo soy agua y seré transformado en un abrir y cerrar de ojos, porque nuestra agua es transformada. Dije, nuestra agua es transformada. Y usted tiene que escribirlo y declararlo. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Todo lo hizo hermoso, está hablando de mí, en su tiempo, y ha puesto, ¿qué dice? Eternidad. ¿Dónde? En el corazón de ellos. ¿Por qué en el corazón? Porque usted se dio cuenta que el corazón es el que tiene el sistema más grande de porcentaje de agua, y allí hay eternidad. Entonces todo en nuestro cuerpo donde haya agua, allí hay eternidad, y ahí Dios se puede mover. Por eso es que siempre hemos creído que cuando aceptamos a Jesús, ¿dónde? En el corazón, en el agua, es donde Dios empieza a habitar para darnos vida eterna. Dice Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance, esto es impresionante, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde principio a fin. No existe hombre que pueda entender cómo es que Dios nos ha creado a nosotros. Un día escuché un médico muy famoso decir: soy el hombre más estudiado de los médicos, tengo los mejores doctorados y teologías en la medicina, el hombre más preparado. Y el hombre dice esto en un currículum de él, o en su tesis dice: estudié en los mejores colegios, estudié en Harvard, estudié aquí, estudié allá, tengo los diplomas más impresionantes, pero aún con todo lo que sé, dice él, no me explico cómo un bebé puede crecer en el estómago de una mujer. Y el hombre dice: cuando yo llevé esta tesis y lo llevé a lo más profundo de los estudios, me di cuenta que lo primero que se crea en el embarazo de un bebé dentro del estómago de una mujer es el corazón. Lo primero que Dios crea dentro del estómago de una mujer no es la cabeza, no son los huesos, es el corazón. Y el corazón empieza a hacer que salga una patita, una manita, una orejita. Qué impresionante.
Por eso el salmista decía: si algo has de guardar, guarda tu corazón, porque el corazón fue lo que hizo que creciera todo tu cuerpo, pero ahora el corazón hará que salgan los malos pensamientos. Alguien tiene que decir amén conmigo. Se me enchina mi cuerpo de verdad, y hablo de verdad con mucha humildad. Lo primero que crea Dios es el corazón. Pero ¿dónde lo crea? En una bolsa llena de agua. El bebé nace y se empieza a reproducir en la bolsa de agua, en un saco umbilical rodeado de agua. ¿Por qué? Porque es una área eterna. Es el agua lo que produce una atmósfera. Esa agua tiene eternidad, y ese es el proceso de esta agua. Le enseñé que había 3 procesos: líquido, a ver pastores, líquido, sólido y gaseoso. Este es el proceso. Hoy podemos mover una agua, colocarle fuego a esa agua, y esta agua líquida que nosotros vemos se va a evaporar, pero no deja de ser agua. Se evapora, se va hasta los aires, o a las nubes, o a los cielos, como usted le llama. Y cuando ya está en los aires, esa agua empieza a recibir temperaturas muy altas, y esa agua evaporada deja de ser evaporada y se convierte en sólida o en líquida una vez más, y esa agua regresa una vez más a la tierra. Ven el proceso: primero está en la tierra, después se evapora, llega a los aires, y cuando está en los aires se vuelve a ser líquida y vuelve a descender a la tierra. Así seremos los seres humanos. Estamos hoy en esta tierra, Cristo entró en nuestro corazón, nos transforma, después en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo lleno de agua subirá a los aires. Alguien tiene que decir amén. Subirá a los aires, seremos transformados en los aires, y después regresaremos siendo transformados una vez más esta tierra. Usted tendría que decir amén conmigo. Somos seres eternos, y nuestra agua está siendo eterna. Le voy a enseñar solo cuatro movimientos de las aguas. Cómo Dios en sus dispensaciones de la Biblia, todo lo que Él hizo, lo hizo bajo movimientos de aguas. Lo primero que le quiero enseñar es San Juan capítulo 3. Voy a terminar con 5 minutos más, termino, pero quiero invitarle que usted se pueda conectar el próximo domingo para continuar esta serie de regresar al diseño original de Dios. Mire San Juan capítulo 3, versículo número 5. San Juan capítulo 3, versículo 5. Y respondió Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? ¿El que no naciere de qué? De agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hoy yo he escuchado el mensaje de Cristo por todos los lugares, que hay que nacer en el Espíritu, pero nos quitaron que también teníamos que nacer del agua. Había un hombre importante en el reino, un hombre que era un hombre catedrático, un hombre impresionante llamado Nicodemo. Y Nicodemo era una persona muy fuerte, sacerdotal, y le daba vergüenza que lo vieran con Jesús. Y él fue buscando a Jesús de noche. Yo no sé cuántas noches o cuántas horas o cuántos minutos, pero lo que sí sé es que llegó donde estaba Jesús, y Jesús le dice: ¿por qué me buscas? Y él dice: maestro. Y empiezan a platicar, y Jesús le dice: yo sé quién tú eres, te vi debajo de una higuera, sé cómo te llama tu nombre. Él sabía todo. Y le dice: y de cierto te digo, que si no nacieres, pueden poner el versículo una vez más, si no nacieres de agua, escuchen, de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Quiere decir que nosotros necesitamos un nacimiento espiritual del agua. Quiere decir, no existe un versículo que diga: y tienes que nacer del cuerpo, y tienes que nacer de la tierra. Eso no lo dijo, porque eso es creado. Pero sí del agua, porque eso no es creado, eso es eterno. Y a esto Dios le llama al bautismo: nacer de nuevo. Si creyeres y fueres bautizado. ¿Por qué? Porque está hablando de un nacimiento en nuestras aguas. Está hablando de un nacimiento. Hay personas que no escriben ahí, que me están viendo, tengo muchas conexiones, pero yo sé que usted está escribiendo, pero ponga ahí aunque sea un dedito, levante la mano, diga: gloria a Dios, wow, me impresiona algo. Ponga ahí: soy agua, soy eterno, y yo voy a vivir en la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad, y Dios morará en mi espíritu, en mis aguas. Y yo declaro el día de hoy como aquel acontecimiento donde Dios empieza a mover las aguas. Yo declaro en esta preciosa hora que Dios remueve las aguas, remueve las aguas. Hace unos 2 años o 3 años tuve la oportunidad de estar en Jerusalén, no en Israel, Iván, en Jerusalén. Voy a decir Jerusalén. Y cuando estuve ahí,
por primera vez, he estado 3 veces, pero una de ellas me llevaron al estanque de Bethesda. Y cuando estuve en el estanque de Bethesda nos contaron una historia impresionante, que ese estanque era con 5 habitaciones o 5 pórticos, y en ese estanque había miles y miles y miles de enfermos, y estaban en ese estanque alrededor de enfermos. Y ellos dicen, y la Biblia también lo dice, que de tiempo en tiempo un ángel venía, escuche, un ángel venía y removía las aguas. ¿No se te hace extraño? Y removía las aguas, y el primer enfermo que tocase las aguas, el enfermo era sano. Yo declaro el día de hoy que uno no será sano, serán miles y miles y miles de personas que serán sanadas, porque Dios me trajo este día para predicarte en tu dispositivo, en tu celular, para que Dios remueva las aguas, y el enfermo que tocara las aguas era sano. Un movimiento de aguas produce sanidad. Y me platicaron a mí esa historia y me quedé impresionado. Pero después fui a la Biblia, y la Biblia enseña que había un hombre de muchos, pero muchos años enfermo, cojo de nacimiento. Y ese enfermo estaba ahí, había cojos, paralíticos, y había muchos enfermos. Y la Biblia dice que llegó Jesús. Vea esto, llegó Jesús a este estanque, y entre ellos platica con un cojo o un paralítico, y le dijo: ¿quieres ser sano? Y este paralítico le dijo: sí, pero ya fueron removidas las aguas, y otro me ganó, y yo no pude tocar las aguas. Y Jesús le dijo: si supieras quién está aquí, estas son aguas, y estas aguas producen eternidad y sanidad. Pero si te tocara esta agua que soy yo, pues yo te digo hoy, toma tu lecho y vete a tu casa. El agua de vida lo había visitado. No era el agua del estanque de Bethesda, era el hombre del agua de la vida. Ese mismo hombre fue el pozo de Jacob, un pozo de Jacob. Y en ese pozo dice la Biblia que mandó a sus discípulos a ir a la ciudad, y le dijo: vayan a la ciudad, porque a mí me es necesario pasar por Samaria. Y él pasa a Samaria, y había un pozo llamado el pozo de Jacob, y ahí llegó una samaritana. Y cuando la samaritana llegó, oh sorpresa, ya estaba Jesús de Nazaret ahí. Y Jesús le dijo a la mujer: mujer, ¿me puedes regalar un traguito de agua? Y la mujer le dice: oh no, tú eres judío, yo soy samaritana, yo no te puedo dar agua. Y Jesús le dijo: bueno, mujer, te digo una cosa, si tomas de esta agua que está debajo del pozo, volverás a tener sed, pero el día que tomes de mi agua, el día que tomes mi agua, nunca más volverás a tener sed. Y la mujer le dijo: pues ¿quién tú eres? Creo que tú eres profeta. Digo: no, más que profeta, yo soy el agua de vida. Y te digo una cosa, de tu interior, mujer, de tu interior, samaritana, saltarán ríos de vida eterna. Yo declaro, hermano, yo siento en tu espíritu, así cuando María y Elizabeth se encontraron, la Biblia dice que cuando se encontraron le saltó agua en su espíritu, le saltó agua de su embarazo. Yo declaro que te salta el bebé que llevas dentro. Yo declaro que te salta algo de eternidad. Hoy que escucha la palabra te dice: algo me hace brincar, algo me hace saltar, algo me hace decir gloria a Dios. Esa es la eternidad que tú llevas dentro. Hay una vida eterna dentro de ti que te hace brincar para vida eterna. Y esas son las aguas del Espíritu. Este es el libro que estoy escribiendo. Estoy por terminarlo. En estos 40 días de pandemia yo doy gloria a Dios, porque me dio tiempo para trabajar. Porque si no, no paro de construir, no paro de pagar bloques. Mientras tú estás quéjate, yo estoy escribiendo, porque este libro cambiará a millones y millones de personas alrededor del mundo. Y Dios me ha levantado para remover las aguas de aquellas estancadas. La Biblia dice, y también el mundo, que toda agua que no tiene movimiento se estanca, se pudre y huele mal. Necesitas ponerte en movimiento, porque las aguas ocupan movimiento. Movimiento, movimiento. Hoy declaro en el nombre de Jesús que el 75% de aguas que están en todos los océanos producen un movimiento para que destruyan el coronavirus, para que destruyan el coronavirus, para que destruyan esta pandemia. Hoy declaro que Dios usa una vez más las aguas. Alguien tiene que decir amén. Hoy una vez más Dios usa las aguas para traer un cambio
a esta sociedad, para traer un cambio a este país, para traer un cambio a esta humanidad, para traer un cambio. Hoy profetizo como hombre de Dios, y hoy profetizo porque empecé hablando que el poder de la palabra es eterna, y segundo, tus aguas son eternas. Pues hoy le hablo de eternidad a eternidad, de palabra a agua. Hoy te digo, levántate. Hoy te digo, toma una actitud diferente. Levántate, remueve las aguas y di: yo no voy a morir. La agua no puede morir. Yo soy eterno. A mí nadie me va a parar. A mí nadie me va a detener. A mí no me van a meter temor, porque las aguas de Dios están sobre mi vida. Porque Dios te está hablando el día de hoy que reacciones, que levantes tus manos. Ya es un decreto y di: yo soy agua, yo tengo eternidad. Dios está sobre mi vida, moviéndose. Hay una parte de agua sobre tu vida que son eternas. El 75% de lo que tú tienes es eterno sobre ti. Y Dios le dijo a un hombre: si no nacieres de agua, no puedes ver el reino de Dios. Es importante, pero muy importante, nacer de nuevo y nacer del agua. Hoy Dios te habla de nacer de esa agua, de bautizarte en esas aguas. Y hay muchos ejemplos que vienen en la Biblia de esos movimientos de agua. El primer movimiento usted lo ve en Génesis capítulo 1 versículo 20. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu lugar y dices: si en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿por qué no pido que se mueva sobre la faz de las aguas que soy yo? ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: bienvenido Espíritu Santo a mis aguas? El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, siempre se ha movido sobre la faz de las aguas. Pero quiero darte una enseñanza más y estoy a punto de terminar. Sé que eso te va a bendecir. Pastores, miren esto. Yo sabía, pero no tenía la convicción. Estaba convencido, pero no tenía la palabra que a mí me afirmara que cuando Dios mandó a Moisés, ponme atención, y Dios mandó a Moisés a rescatar al pueblo que estaba cautivo en Egipto, y lo rescata. Dios podía haber buscado la manera de no llegar al Mar Rojo, y pudo haberlos pasado por cualquier otro lugar, como Pedro por arriba del agua, mandarlos por cualquier otro lugar. Pero Dios quiere hacer algo. Nota, siempre hay agua. Dios los pasa. Dice la Biblia que sacó a miles de personas. Llegaron al Mar Rojo. Todos estaban bien preocupados. Pongan atención, bien preocupados. La gente voltea y de atrás venían todo el ejército de egipcio, todos. Y ellos llegan y empiezan a gritarle a Moisés: Moisés, nos van a matar, vienen detrás de nosotros. Y Moisés dijo: ¿no han visto estas 10 plagas? No, pues sigamos. Cuando Moisés pone su pie, a mí me gusta decirlo, la pata. Cuando Moisés pone su pata en el mar, la Biblia dice que el mar se abre. Y yo siempre creí que Dios lo hizo a propósito, porque los estaba sacando de una ciudad idólatra, transformándolos y bautizándolos para ser nuevos cristianos. Yo siempre estuve convencido, pero hace unos días Dios me habló una palabra que me afirmó mis locuras. Y mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1. Primera de Corintios 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres, que estuvieron bajo la nube. ¿Qué produce la nube? Agua. Que estuvieron bajo la nube y que todos pasaron el mar. Vea esto, que había debajo de las patas de los hebreos agua. Que había arriba de sus cabezotas agua. Dios los había cubierto con agua. Pero mira el versículo número 2. Esto es más fuerte. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Que esto es impresionante. Yo estaba convencido de que Dios no los mandó por ahí por al azar, sino que los quería bautizar. Si no nacieren de agua, no pueden entrar al reino de los cielos antes de llevarlos a la tierra prometida.
los tuvo que pasar por las aguas. Si tú no te has bautizado, esta es la manera de nacer de nuevo. El que creyese y fuera bautizado será salvo. Y Dios me enseñó que la primera persona que Dios formó, llamado Adán, fue el primero que Dios bautizó. Y dice en el capítulo 2, versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Ahí está el primer bautizo. Escuche, desde el primer ser humano que Dios creó, bautizó. Si Jesús, Adán se bautizó, Jesús el Señor se bautizó. Porque tú no te bautizas. Si no estás bautizado, este es el primer nacimiento. Hoy hasta aquí voy a parar, pero voy a hablar de 7 dimensiones de aguas el próximo domingo, para que usted vea este movimiento de aguas alrededor de toda la Biblia y que entienda que esto es eterno. Y esto eterno produce un movimiento del Espíritu a través de tu vida.